Padre, declaramos que esta palabra, Señor, es para edificación de tu iglesia y que la revelación, Padre, de los misterios ocultos, Señor, están, Padre, nos son revelados por el poder de tu Espíritu Santo, quien conoce todas las cosas de ti, Señor. Señor, sé tú abriendo nuestro entendimiento. Nos disponemos a escucharte, Señor, a aprender más y a adquirir conocimiento espiritual, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, por tu palabra. Jesús, amén. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿a quiénes les está hablando primero? Esta cita, ¿a quiénes les habla? ¿Al mundo o a los que son de Cristo? Ok, entonces sí, me está hablando a mí. Esta palabra para mí dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora vamos a ir por partes. Esta palabra es para un creyente, ¿sí? Se les está hablando a la iglesia, o sea, Dios te está hablando a ti. La primera orden dice que es necesario despojarse del viejo hombre. La segunda es renovar el espíritu de vuestra mente, y la tercera, vestirte del nuevo hombre, ¿sí? Ahorita, ¿en qué vamos a poner nuestra atención? Primero, que tú tienes que saber, porque luego dice, ¿cómo que me despoja del hombre y que me vista del hombre? Pues, ¿cómo es eso, no? Tienes que saber que hay un viejo hombre. Amén. ¿Quién es? ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Qué pasa con eso, no? ¿Con qué se come? Y hay un nuevo hombre, ¿sí? ¿Sí? Hay un viejo y un nuevo hombre. La pregunta es, ¿cómo es el viejo? ¿Por qué existe el viejo? ¿Qué hace el viejo? Amén, el viejo hombre. ¿Y quién es el nuevo? ¿Cómo me voy a despojar del viejo? ¿Y cómo me voy a vestir del nuevo? Porque es una orden, ¿no? ¿Cierto? Ok. Hace muchísimo tiempo, una de las predicaciones que están por internet habla de mi nueva naturaleza en Cristo. Entonces, aquí estamos hablando de una naturaleza. Amén. Y necesito que se vayan aprendiendo las palabras bíblicas para comprender. No es lo mismo si yo hablo del hombre natural que si hablo de la naturaleza. ¿Me explico? O que si hablo del hombre carnal y luego hablo del cuerpo, de la carne, o luego hablo del cuerpo. Necesitamos ir como que poco a poco en la explicación vamos a ir asentando y conociendo un poquito más de los vocablos que maneja la Biblia, para no confundir, ¿sí? Pero hasta hablando de viejo hombres, está hablando de una vieja naturaleza, y de nuevo es una nueva naturaleza, ¿sí? Algo viejo y algo nuevo. Ahora, el viejo hombre o la vieja naturaleza es una naturaleza, dice la Escritura, pecaminosa. ¿Sí? ¿A qué te suena pecaminoso? Constantemente pecado. Estaba en pecado, ¿sí? Ese es el viejo hombre, el que estaba en pecado, el que era esclavo del pecado, el que seguía las órdenes de Satanás, ¿sí? En él operaba ¿quién? Satanás. Okay. Y en el nuevo hombre, lo acabas de leer ahí. Si esa era una naturaleza pecaminosa, ¿cuál es nuestra naturaleza ahora? O sea, ¿cómo? En Cristo. Santo, justicia y santidad. Ajá. Ahí dice, ¿verdad? ¿En qué? Creado según Dios en justicia. En la justicia y santidad de la verdad. Y santidad. Hay un gran cambio, ¿no? Tenemos una nueva naturaleza
en Cristo. La orden ahí es que tenemos que despojarnos de lo viejo. Amén. Tenemos que despojarnos del viejo hombre, que dice que está viciado. Amén. Conforme a los deseos engañosos. ¿Por qué está viciado? Está corrupto. ¿Me explico? Todo en él está torcido. Está acostumbrado a pecar, a mentir, a maldecir, a engañar, a fornicar, a adulterar, a matar, a robar, a todo lo malo. Ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, que es una naturaleza pecaminosa, amén, es la que era dirigida por Satanás. ¿Me explico? Porque éramos esclavos del pecado. ¿Sí? El viejo hombre es el que era esclavo del pecado, el nuevo ya no, porque ya es justo, porque estando en Cristo somos justificados, de manera que acá tenemos a un hombre, a un ser culpable delante de Dios, y de este lado tenemos a un ser inocente ante Dios, no por sus obras, amén, sino porque ha nacido de Dios. ¿Sí? ¿Nació de qué? De la carne. De la carne, pero ha nacido del Espíritu. ¿Sí? Entonces vamos a estar hablando acerca de la vieja naturaleza y la nueva naturaleza en sus términos más amplios. ¿Sí? Entonces tenemos que conocer muchos términos como qué es el pecado. Amén. ¿Qué hace el pecado? ¿Aún existe el pecado? ¿Cómo lo voy a hacer para dejar de pecar? Porque hay muchos que dicen, ¿cómo le voy a hacer para dejar de pecar? No quieren venir a la iglesia porque dicen que les vamos a prohibir todo. Pero es que Cristo nos enseña una manera correcta de vivir la vida. ¿Sí? La vida cristiana está centrada en la vida de Cristo. Tú tienes que vivir como Cristo vivió en esta tierra, agradando en todo a Dios y permaneciendo santo. Entonces hay muchos que tienen lucha en su cabeza y no entienden, dicen, pues que ¿cómo voy a dejar de pecar si no puedo? Y la respuesta tú mismo te la has dado, realmente no puedes. ¿Sabes? Los que se preocupan por no pecar, realmente yo les digo, es que no pueden, porque no está en tus fuerzas. Dice la Escritura que nosotros éramos esclavos del pecado, amén. Estábamos bajo una condenación, estábamos bajo una maldición y que aunque quisiéramos, dice, no podemos cumplir la ley de Dios. Aunque tú tuvieras la voluntad, no podrías cumplir la ley de Dios. ¿Me explico? De manera que el que hace en nosotros que aborrezcamos el pecado es Dios. ¿Me explico? Tú puedes dejar el pecado si estás en Cristo, pero solo no lo vas a poder dejar. Amén. Alguien que quiere corregir su vida allá afuera y dejar de pecar por su propia voluntad no puede, porque trae una naturaleza pecaminosa. Es su naturaleza, la naturaleza del ser humano que no ha conocido a Dios es pecar. ¿Me explico? Es el libertinaje, es la desobediencia, es infringir todas y cada una de las leyes y las normas de Dios. ¿Me explico? Es algo natural para el hombre natural pecar, pero para el hombre espiritual ya no es natural pecar, porque el nuevo hombre creado según Dios, o sea, a la imagen de Dios, a semejanza de Dios, es justo y es santo. Amén. Hasta aquí vamos bien. Ahora, ¿quién recuerda el pasaje de Juan capítulo 3? ¿De qué trata? El Evangelio según San Juan capítulo 3. Habla de un nuevo nacimiento. ¿Recuerdan a Nicodemo? Que dice que de noche él conocía de la ley. Amén. Él sabía de la ley, pero no la entendía. Era un sumo sacerdote, así es. Dice que de noche, para que no lo vieran sus compañeros, ¿verdad? Y así le fuera a ir, lo agarró de noche a Jesús y le dice, oye, ¿cómo le hago para tener vida eterna? ¿Cómo le hago para ir en tu reino, ¿verdad? De lo que tanto estás predicando? Y pues, Jesús, tú siendo maestro no sabes, tú conociendo la ley, vienes a preguntarme a mí esto. ¿Por qué no se supone que tú lo sabes? ¿No?
días a los demás. Y si tú, un ciego guiando a otro ciego, pues ya estuvo, ¿no? Entonces él le dice, ¿cómo, maestro? Le reconoció como el maestro. Sabía que Jesús sabía cómo. Y él le habla del nuevo nacimiento. Y le dice unas palabras bien claves a las que no vas a ir, nomás vas a anotar ahí para que en casa lo leas. Juan 3. La historia de Nicodemo. Le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, ¿qué? Espíritu es. Espíritu es. Este hombre nació de la carne. Sí. Es corrupto. ¿Por qué? Porque se ha corrompido, se ha rebelado contra Dios, ha infringido la ley de Dios, está en pecado, es un ser depravado, es decir, que aunque quiera agradar a Dios no puede. Eso es depravación, ¿sí? En la Escritura. Aunque quiere agradar a Dios, no puede, porque está depravado. ¿De acuerdo? Entonces Jesús le dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Tú y yo habíamos nacido de la carne. ¿Sí? Había pecado en ti. Y cuando tuviste la oportunidad de agradar a Dios, has tenido oportunidades, sin estar sin Dios, has tenido oportunidades de agradarle y le desagradaste. ¿Me explico? Entonces nosotros tenemos el pecado, arrastrando el pecado desde Adán, ¿sí? Pero también nosotros hemos pecado, aunque no a la forma de Adán, porque nosotros no estuvimos ahí cuando Adán pecó. Sin embargo, el pecado fue traspasado de generación en generación. ¿Me explico? Los padres lo heredaron a sus hijos se convirtieron en esclavos del pecado también, y luego los hijos de sus hijos se convirtieron en esclavos del pecado, y luego los hijos de los hijos de sus hijos se convirtieron en esclavos del pecado, y los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de sus hijos se convirtieron en esclavos del pecado. ¿Me explico? Era una maldición generacional. El hombre se pervirtió, amén, se desvió, es desobediente. Amén. Y como Satanás es quien gobierna este mundo, amén, dice que el espíritu que opera en los hijos de desobediencia es el espíritu del mundo, el espíritu de Satanás. ¿Me explico? Y antes de que tú y yo viniéramos a Cristo, nuestra naturaleza era una naturaleza pecaminosa. No éramos libres, porque muchos creen que cuando vienen a Cristo se les corta la libertad. Es por el contrario. Cuando vienen a Cristo se hacen libres, porque en realidad son esclavos del pecado. ¿Sí? Entonces, al ser yo esclavo del pecado, pues el pecado hace conmigo lo que quiera, porque el pecado mora en ti, y aunque tú quieras hacer algo contra el pecado, no puedes. ¿Por qué crees que tuvo que venir Cristo? Porque nadie pudo contra el pecado. ¿Y qué crees? Una vez cometido el pecado ya no se puede deshacer. No es porque, ya, como si nada. No. Una vez cometido el pecado ya no se puede deshacer. Entonces el hombre había pecado. Y el único que podía contra el pecado sería aquel que nunca pecó, ¿no? Aquel que nunca se dejó someter por el pecado. Cristo en todo estuvo sometido a Dios, a su Padre. Por eso el pecado no se enseñoreó de él, y la muerte tampoco se pudo enseñorear, porque la consecuencia del pecado es la muerte. Dice la Escritura, la paga del pecado es la muerte. La consecuencia de pecar es morir. ¿Me explico? Entonces esa era nuestra vieja naturaleza. Nosotros habíamos nacido en la carne y éramos carne, un ser corrupto, porque nuestro espíritu estaba muerto. Amén. El espíritu estaba muerto. Ahora, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando nosotros lo nombramos como el Señor, el Salvador, el Redentor de nuestras vidas, y le pedimos a Él perdón, entonces surge un nuevo nacimiento. Nosotros nacemos de nuevo por Cristo. Es un segundo nacimiento, pero ahora no es en la carne, ahora es en el Espíritu. Y dice que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, de manera que eres tú ahora, Espíritu. Amén. Viviendo
tienes un alma, pero ahora tú ya eres espíritu. Tú ya no eres ese viejo hombre. Ahora, ¿por qué entonces en la iglesia se ve pecado? ¿Por qué entonces, después de recibir al Señor y de nacer de nuevo, se sigue viendo el pecado? ¿Por qué fallas delante de Dios? ¿Por qué pecas contra Dios? ¿Por qué infringes la ley de Dios? ¿Por qué pasa eso? Si se supone que este viejo hombre ya no está, o no debería de estar, porque Pablo está diciendo, despójense de ese viejo hombre. ¿A quién le compete? A nosotros. A ti. Porque muchos dicen, no, es que no es mi responsabilidad. Yo nada más solo para que Dios me haga perfecto. Pero no es mi responsabilidad. O sea, el Espíritu Santo, despójame del viejo hombre, no, dice despójate, ¿no? Y luego dice otra persona sobre que cómo me gusta para aquellos que quieren abrazar el pecado. Dice, apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Apártese. ¿A quién le está dando la orden? O sea que tú eres el que tienes que apartarte de la iniquidad. Por eso cuando dicen, ay pastora, es que no puedo dejar de fornicar viendo la tele y pornografía. Pues saca la tele de tu casa, saca la computadora de tu casa, o sácate los ojos, pero apártate de la iniquidad. Por los ojos. Pues sí, ¿qué culpa tienen tus hijos? O tu esposa. Pero ahí hablan, o sea, apártese de iniquidad. Entonces a veces dicen, es que usted es muy tajante. Pues fíjese que fue más tajante que si yo por lo menos le dije eche para afuera la tele, eche para afuera la compu, pero Jesús dijo eche para afuera los ojos. ¿Verdad? Hasta he sido más suave que eso, ¿no? Pero está bien claro. Y luego Juan dice, eso dijo Pablo. Luego Juan dice que los hijos de Dios no pueden pecar. Que los hijos de Dios no practican el pecado. Porque son nacidos de Dios. Y el nacido de Dios no peca. ¿Cómo es eso? Porque hay pecado entre la iglesia. Porque oímos que siervos de Dios caen en pecado. Y oímos gente que dice, no, es que andan mal. No. ¿Y eso qué es el pastor? No. ¿Por qué se da eso? ¿Tienes una respuesta? ¿O cómo vamos a solucionar? Porque si estamos planteando este problema es para dar una solución, ¿no? Yo me imagino que ninguno de aquí quiere permanecer en pecado, que ni alguno de aquí quiere pecar, amén, sino estar digno hasta el día de la venida del Señor, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, es que Jesús ya pagó. Si yo sigo pecando, ¿qué más da? Jesús tomó mi lugar, Jesús pagó el precio, entonces yo puedo seguir pecando, ¿no? Y darle vuelo a la hilacha. Pero ¿qué crees? Para esas preguntas o para esas afirmaciones Pablo tiene una respuesta. Dicen, ¿y entonces qué? ¿Pecaremos más? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? O sea, entre más peco, más me perdona Dios, la gracia es más grande, su misericordia es mayor. Y luego dice Pablo, en ninguna manera. O sea, ni lo pienses, ni se te ocurra siquiera pensar que debes de darle vuelo a la hilacha. ¿A quiénes sí creen eso? Sí, Lo hacen. sí, hay quienes creen eso, hay quienes no lo hacen, pero están en el engaño. Sí, y aquí vamos a determinar, por favor, que pecado, obra de la carne, mala conducta, errores, fallas, como quieras es lo mismo, la misma gana revolcada. ¿Me explico? Tenemos que le poner un punto de diferente para no hacer sentir tan feo al público, ¿verdad? Si digo, es que pecadora, o si digo, pecaste, no, es que cometí una obra de la carne. ¿Se nomás? Modosito, ¿no? Se escucha un poquito mejor. Mi conciencia está más tranquila, ¿no? Pero no. Llámese como lo quieran llamar. ¿Sí? Es pecado. Y Dios ha dicho que nos apartemos de iniquidad. Si no puedes pecar voluntariamente, eso es iniquidad. Pecar voluntariamente, conociendo, sabiendo. ¿Me explico? Ahora, ¿quién peca voluntariamente? El que peca. Por su propia concupiscencia. Exactamente. Vamos a echarle la culpa a Dios. No, es que el Señor me tentó. Jamás digas a tus labios. El Señor no tienta a nadie porque Él no puede ser movido por lo malo ni atraído por lo malo. Él no tienta a nadie. El que tienta es el diablo. El Señor prueba, pero el que tienta es Satanás. ¿Pero qué crees? A veces el pecado no siempre surge por
bronca de Satanás, porque dice, Señor, es que pequé. ¿No? Es que el diablo me hizo pecar, Señor. Yo no culpa al diablo, no. Pecas por culpa del diablo, pero pecas también por las intenciones que hay en tu corazón. Dice la Escritura. Que tus propias intenciones, no digo Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay en tu corazón es lo que hablas y es lo que haces también. Entonces, a veces pecas porque es lo que te gusta y porque es lo que te agrada y porque es lo que te hace sentir bien, aunque sea por un momento. ¿Sí? Es tu propia concupiscencia, dice la Biblia. Tu propio deseo engañoso, amén. Los deseos de este hombre, de esta naturaleza pecaminosa, son los que te llevan a pecar. Y por eso caes en la tentación. Satanás nomás te presenta la oportunidad. ¿Me explico? Él te presenta una oportunidad, pero tú sacas a relucir lo que hay dentro de tu corazón. De manera que el que es culpable de pecado eres tú. Ahora, dice la Escritura que Jesús destruyó y acabó con el pecado. Entonces, ¿cómo puede haber pecado en los hijos de Dios si Jesús ya lo destruyó? Entonces, tienes que saber esto. Tienes que saber que hay un viejo hombre, ¿sí? Que tu vieja naturaleza va a querer desenterrarse. Ahora sí, ¿por cuándo la enterramos? Pues cuando te bautizaste. Ahí la enterraste. Es una simbología, fue algo simbólico. Cuando tú fuiste sumergido en el agua, ¿sí? El que fue enterrado simbólicamente fue ese viejo hombre cochambroso, cochino, asqueroso, apestoso. Ese fue el que enterramos. Y simbólicamente, cuando saliste del agua, salió el hombre. ¿Sí? Enterramos al viejo y sale el nuevo. El problema es que algunos andan desenterrándolo. Y ahí lo ves con la pala desenterrando al viejo hombre. ¿Ah? Exactamente. Pero como está viciado, está lleno virulento, una compu virulenta, todo lo hace mal. ¿Me explico? No han visto computadores virulentos que empiezan a abrirse cosas, imágenes, para aquí, para allá, moverse solo. Así estás con tan virulento. Nomás sabe hacer cosas malas. No sabe hacer cosas buenas, no sabe agradar a Dios, no sabe hablar bien, no sabe tratar bien. Pero el chiste se supone, ¿verdad?, que en el bautismo tú lo enterraste. Yo no he enterrado. No sé el tuyo. Si fuiste a sacarlo a los 3 días del pozo. Por razón apesta, man. Exacto, por razón algunos. ¿Me explico? Pero hay testimonio, hay testigos que dan testimonio que tu hijo hombre fue enterrado. ¿Sí? Entonces, eso simbolizó el bautismo, pero hay que llevarlo a una realidad. Porque muchos se bautizan, se levantan y siguen de borrachotes, ¿no? Siguen de fornicadores, de rateros, de mentirosos, cizañosos, y los viste que se bautizaron. Se supone que cuando uno se bautiza es una confirmación de la fe. ¿De cuál fe? De que le has entregado tu vida a Jesucristo, ¿no? Entonces, después de entregarle mi vida a Cristo, yo decido que mi viejo hombre muera juntamente con él. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Quién? ¿A quién? Lo vivo en la fe, la fe del Hijo de Dios. ¿Sí? O sea, seguimos teniendo cuerpo, sigues teniendo carne, pero esa no es la carne a la que Dios se refiere. Cuando habla del ser carnal, está hablando del pecador. ¿Sí? Ahora, este era un pecador corrupto. Este Justo. ¿es pecador? No. Por eso ya no somos pecadores. Si tú has entendido bien que eres el Cristo, ¿verdad? Aunque otros han venido y dicen, es que ¿cómo voy a estar en santidad si todos pecamos? ¿No? ¿Cuándo voy a servir al Señor si no soy perfecta? Válgame Dios con esa fe y con esa revelación, ¿no? Torcida que tienen. ¿Por qué? Porque dice que Él hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, aquel que fue santificado en la sangre de Cristo es perfecto delante de Dios. Y este hombre no peca. Él no es pecador. Es un no
Segunda de Corintios 5:17. Dice, amén. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué es? Nueva criatura. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas. Si tú estás unido a Cristo, amén. Si tú te entregaste a Cristo, eres una nueva criatura. ¿Por qué? Porque has nacido de nuevo. Lo viejo pasó, todo es hecho nuevo, ¿sí? Entonces Dios le preparó a este hombre obras para que anden ellas. ¿Recuerdan eso? Dice que de antemano preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas. Ahí viene en Efesios capítulo 1, si quieres leerlo en tu casa. ¿Sí? Dios preparó buenas obras para que este hombre ande en ellas. ¿Sí? Porque se supone que ese ya le dimos cranky. Murió. Ya está muerto. Ahora, ¿qué necesita hacer primeramente? Entender esto. Porque aquel que no entienda esto y no sepa quién es en Cristo, no va a dejar de pecar. Ahora, vamos a ir viendo poco a poco los versículos. Yo se los estoy dando así. Pero hay un versículo que sí lo vamos a ver en uno de los estudios, que es que Pablo les dice: permaneced firmes con la libertad con que Cristo os hizo firmes y no estés otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Sí? O sea, Pablo está diciendo, Dios te hizo libre, Jesucristo te libertó, permanece libre en esa libertad que te dio, no estés sujeto otra vez al yugo que te esclavizaba antes. O sea, no vuelvas a ser esclavo después de que Cristo te ha dejado libre, permanece libre. Si Cristo ya te libertó, te libró, acaban de leer libre, las cadenas de pecados y derrotas, ¿no? Fuimos libres, libertados del pecado. Era nuestro Señor y era nuestro amo, pero hemos nombrado un nuevo Señor, el Señor de los señores, a Jesucristo en nuestra vida, de manera que ahora somos esclavos de la justicia, somos esclavos de Jesucristo, no más del pecado. Y Pablo les dice, permanezcan libres, Cristo ya te hizo libre, no vuelvas a esclavizarte otra vez y dejar que el pecado te ponga un yugo sobre ti si Cristo ya te hizo libre. Valora el sacrificio de Jesucristo. ¿Cómo voy a permanecer libre? Si constantemente vienen las tentaciones, ¿o no? ¿Quién dijo que el cristiano está exento de ser tentado? Nadie. Al contrario. Mira, Satanás al mundo ya lo tiene comiendo de su mano. Pero a los que van a intentar hacer tropezar y hacer caer en la tentación son a los hijos, a los que están bien con papi. Es a esos a los que van a ir a tentar. Y se las gasta de todas a todas porque ha sido un farsante desde el principio. Falsificador, trata. Acuérdate que él, dice la Escritura en el Antiguo Testamento, que él quiso ser como el Altísimo. Dijo, seré como el Altísimo, igual. De manera que hasta el plan de vida que Dios tiene para nosotros, él lo va a intentar imitar. ¿Y cómo le vas a hacer? ¿Cómo te vas a defender? O sea, ¿con qué como esto ya? O sea, soy un nuevo hombre, ya me bauticé, mi naturaleza es de justicia, de santidad, soy un ser justo ya. Tienes que creer. ¿Me explico? Te la tienes que creer quién eres. Ahora, la pregunta es, este viejo hombre, Pablo, en una de sus cartas, habla del hombre natural y del hombre espiritual. Ahorita no lo vamos a ver, quiere decir que nos vamos a ir con calma. El hombre natural es este y el hombre espiritual es este, ¿sí? Pero la traducción original para hombre natural es el hombre almático. Cuando se refiere al hombre carnal, al hombre natural, la palabra correcta es el hombre almático, el que es movido por sus propios deseos, pasiones,
emociones. ¿Me explico? Ese es el hombre almático. Nosotros ya no somos seres almáticos, tenemos alma, pero no por eso somos almáticos, somos espirituales. ¿Me explico? Porque ahora quien tiene el control de mi vida es el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, supongamos dos hombres, ¿verdad? A ver, ¿cuál más? ¿Qué es lo que está cañón aquí? Lo cañón es lo siguiente. El hombre, el más fuerte, ¿quién cree que sea? ¿Este o este? Nada más por la complexión. ¿Quién diría ustedes que a lo mejor está un poco más fuerte? Este. Muy bien. ¿Quién de esos hombres está más fuerte? Ok, pero cuando vienes a los pies de Cristo, los recibes. ¿Quién está más fuerte? Como si fuera él. ¿Y el otro espiritual? Como si fuera él. Pero imagínate, el espiritual es un bebito. Un bebé contra un viejote. Ya le lleva, gracias hijos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo. A ver, mira, yo quiero que así como ahorita los hombres, tú trata de verlos como hombres, ¿sí? Vamos a verlo como un hombre, ¿sí? Un hombre de que se alimenta. ¿Tú qué te alimentas? De comida, ¿no? ¿Qué tomas? Agua. ¿Cómo le haces para estar fuerte? Pues estar bien nutrido, ¿no? Tienes que estar bien vitaminado, bien mineralizado, bien todo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, ¿cómo hace crecer los músculos? Con ejercicio, ¿no? ¿Cómo estás sentido? Con ejercicio, durmiendo bien, ¿sí? Ok, entonces se requiere una serie de cosas para que un hombre permanezca bien, ¿sí? Bueno, este es un hombre y aquel es un hombre que requieren exactamente lo mismo para crecer, ¿sí? La diferencia es cuando tú vienes por primera vez a los pies de Cristo y le confiesas, tu hombre natural está así y el espiritual está llorando como bebito. ¿Me explico? Entonces, fíjate cuántos años le lleva de ventaja. Imagínate, 40 años contra un día de nacido. O 15 años contra un día de nacido. ¿Le lleva o no le lleva ventaja? Sí, le lleva una carrera en la que ha aprendido cómo robar, ha aprendido cómo mentir, decir mentiras piadosas, cómo engañar a sus padres cuando se fue a otro lado y le dice en realidad otra cosa que no lo regañen, ¿verdad? Ha aprendido muchas mañitas. Ha aprendido el vicio del alcohol, el vicio de las drogas, ha probado a la mujer, check, ¿no? Le lleva una gran ventaja. ¿Cómo le vamos a hacer para que este se empareje y este se haga chico? A ver, ¿han visto a alguien, aparte del caso de Benjamin Button o lo que sea, han visto algo semejante en la vida que alguien pasa de viejo a bebecito? No, ¿verdad? ¿Qué crees? Nosotros tenemos que hacer eso. Porque dice la escritura que él tiene que menguar para que este crezca, ¿cierto? Entonces imagínate, este le lleva una ventajoso, mañoso, hombre mañoso, para todo, ¿eh? Los años que tenés Para todo lo que Cristo. Todos los años que trae, las conversaciones malas que tuviste, los malos consejos que recibiste. Fíjate, los padres que fueron carnales te enseñaron a idolatrar, te enseñaron a adorar imágenes, te guiaron por el mal camino y te perdieron, se echaron a perder. Eso fue lo que realmente pasó, ¿sí? Todo lo que traías en tu mente, lo que trae ese hombre en su mente es una basura, es una porquería. Las emociones lo dominan, pierde la cabeza, se enoja, se aira, golpea, destruye, mata, asesina, ¿no? ¿Sí o no pasa? ¿Por qué? Porque son hombres naturales. Dice Pablo que son bestias. Son animales. Animales, bestias implacables. ¿Eh? Les encanta el pecado, son depravados. Ese es hombre. Imagínate. ¿Cómo le vamos a
darle sus vitaminas, darle su lechita, ponerlo a gatear, hacer sus ejercicios, todo para que crezca. Pero nada más se puede alimentar como ese espíritu, no le puede dar una hamburguesa, ¿verdad? Ni chicharrón, Ni pizza. ni pizza, Ni tamales. ni tamales. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Darle palabra de Dios. Porque con lo que él se alimenta, de lo que él se alimenta es la palabra de Dios. ¿Me explico? ¿Entiendes por qué necesitas congregarte? ¿Por qué necesitas escuchar la Biblia? ¿Por qué necesitas adorar la presencia del Señor? Intimar con Dios. ¿Por qué necesitas charlar con Él? Vamos. La vida está en la boca de Dios. ¿Sí? Tienes que alimentar este espíritu. Porque Él es perfecto, es santo, sin mancha, justo, apartado del pecado, está limpio. Porque ¿de quién nació? Del gen de Dios. Amén. Del gen de Dios. Por eso Él no puede pecar. Ahora, la pregunta es, vamos a llegar a un punto. Este es un hombre almático. ¿Aquí gobierna qué? Sí. ¿Y acá gobierna quién? El Espíritu. Ok. El alma, hemos dicho que tiene mente. Voluntad. Sí, no es el Espíritu Santo, es espíritu de hombre, para que no se me confundan. Es espíritu de hombre. Si quieren, mejor para no confundir, pónganlo conmigo. Es el espíritu que tenemos cada quien. Ajá. Nuestro espíritu. Es el espíritu del hombre. La pregunta: el alma tiene mente, voluntad, emociones, corazón, conciencia, sentimientos, etcétera, todo eso. La pregunta: ¿y el espíritu? A ver, voy que esa no se las había preguntado. Él también tendrá, o sea, tenemos dos mentes, Sí. tenemos dos corazones, dos conciencias. ¿O cómo está hecho? El alma se tiene que someter, sí, ya sé. Pero el alma ya vemos por qué está compuesta. Pero el espíritu también habrá mente. También. ¿Tiene mente? Sí. Entonces piensa, Sí. siente, habla y tiene conciencia, o sea, tiene recuerdos. Sí, la respuesta es que sí. Ambos dos, aunque son diferentes, porque no es lo mismo, tienen las mismas partes. A ver, el cuerpo, no hay duda. ¿De qué está constituido? Primeramente nos hicieron de polvo, de tierra, ¿sí? Somos tierra. Esto que ves aquí es un cuerpo material, es tierra con el soplo de vida de Dios, ¿sí? ¿Qué nos componemos? Pues de la piel, las uñas, cada uno del corazón, el hígado, el páncreas, los riñones, todo. Agua, sangre, estamos compuestos de todo eso. ¿Me explico? Ahora, está el alma, ¿sí? Está el alma, y adentro, más adentro, está el espíritu mío. Entonces, el alma de Betsy y el espíritu de Betsy, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Mi alma contiene recuerdos, pensamientos, tiene una mente, tiene emociones, pero mi espíritu también tiene una mente, también tiene emociones, también tiene sentimientos y también tiene una conciencia. Hay recuerdos en el espíritu. Entonces, si quieres ponerlo que tienes dos almas, dos corazones, dos mentes, hazlo, velo como quieras. Pero son dos seres diferentes. Entonces dije, veanlos como hombre. El hombre almático y el hombre espiritual. Pero como son hombres, como son seres, ambos tienen lo mismo, aunque no es lo mismo. ¿Sí me explico? Ok. Si le preguntas por su conciencia, ¿qué habla en la conciencia de este hombre? ¿Qué habla en la conciencia de este? La conciencia lo vamos a definir como, es la percepción que tienes acerca de ti mismo y de las cosas, ¿sí? Es el conocimiento que tienes acerca de ti y acerca de todo lo demás, ¿sí? En base a experiencias, vivencias, recuerdos, costumbres, enseñanzas, etc. ¿Me explico? Por ejemplo, si yo tiro la pluma, se me cae la pluma y tú vienes y me la das, ¿por qué lo hiciste? Si a mí se me cae algo, tú lo tomas y me lo entregas, ¿por qué lo hiciste?
educación, ¿no? Ok. Se me cae un billete de 50 pesos. Tú ves y me lo entregas. ¿Qué te llevó a entregarme este dinero? La conciencia. La conciencia. Tener Ahora, presente del mundo. el mundo tiene conciencia, sí, porque es el hombre natural, ¿sí? Es ese. El mundo tiene nada más ese, no tiene ese. Bueno, sí tiene espíritu, pero está muerto. Todos tenemos espíritu, dice la escritura, que Dios es el Señor y el Dios de los espíritus que habitan en toda carne. Entonces, toda carne tiene espíritu, ¿sí? Pero está muerto. No hay una comunión con Dios porque fue separado. Al hablar de que el espíritu murió, está hablando de que hubo una separación para con Dios. Cuando hablamos de muerte, en estos temas vamos a hablar de separación, ¿sí? La muerte es separación. Entonces, el espíritu se separó de Dios. A eso se le conoce como muerte. Pero el mundo tiene una conciencia. La ha adquirido en base a las vivencias que ha tenido, ¿sí? Por ejemplo, una persona del mundo te puede decir que tomar ese billete y embolsártelo es algo incorrecto. Entonces su conciencia es un testigo y le está dictando qué es lo correcto que hay que hacer, aunque no tenga el Espíritu Santo. ¿Me explico? Ahora, el problema es que la conciencia no sabe realmente lo que es correcto y lo que no. Ella hace lo que es correcto para sí, conforme a lo que te enseñaron. Por ejemplo, a muchos les enseñaron a adorar las imágenes, a persinarse. Un ejemplo, pasan por afuera de una iglesia y se persinaban, ¿no? Y si no lo hacías, te acusaba tu conciencia porque tu conciencia te decía que era correcto. Pero mientras tu conciencia te guiaba a hacer lo correcto para Dios, no era correcto, era incorrecto. Entonces, total, que esa conciencia que no sirve para nada, para fregarnos nada más. ¿Sí me explico? Porque le metieron tanta basura, le enseñaron tanta porquería, válgame Dios. Todo te lo enseñaron distorsionado. Entonces, ¿qué hay en mi conciencia? Lo que mi conciencia me dicta no siempre es lo correcto. Aunque yo creo que es lo correcto. Me tengo que confesar, me tengo que persignar, etc. Hay cosas que te dictan que son correctas, como el no robar, no tomar mujer, porque te lo enseñaron y se quedó grabado. Entonces, la percepción que tú tienes acerca de eso es que eso es malo. ¿Sí? Entonces, este tiene conciencia, este también. ¿Por qué creen que en Hebreos dice, cuánto más la sangre de Cristo no limpiará vuestras conciencias de obras muertas? La sangre de Cristo tiene que arrasar incluso con esa conciencia. Por eso nosotros ya no tenemos conciencia de pecado, porque se supone que eso ya está muerto. Entonces, ¿cómo puedes decir que soy pecador si en tu conciencia la única que está viva es esta, donde dice que yo soy justo? ¿No? ¿Cómo voy a ser pecador? Si le hemos dado tranqui, la conciencia ya quedó súper mega limpia, no hay recuerdo de que yo pequé. Este es justo y este es santo. Tú eras este antes, pero ese lo enterraste, ahora eres este. Tiene una mente, tiene voluntad, tiene emociones, pero como es de Dios, tiene que haber todo lo malo, ¿cierto? Solo que está temporalmente en este. Exactamente. Temporalmente está, como dice Pablo, en este cuerpo corrupto, porque este ya se corrompió. ¿Estamos de acuerdo? ¿Con qué robaste cuando eras niño? Con estas manotas. ¿Con qué metiste? Con esta lengüota. ¿Con qué golpeaste? Con estos puñotes. ¿Con qué maldijiste? Con esta bocota. Entonces, ¿cómo está este cuerpo? Corrupto. Y por un breve tiempo, dice la Escritura, que nuestro espíritu, que es justo y es santo, va a habitar de mientras en un cuerpo corrupto, hasta que Cristo se presente en las nubes y seamos transformados en un cuerpo incorruptible. Así es. ¿Me explico? Pero mientras tu espíritu va a estar dentro de este cuerpo. ¿Y qué crees? Va a haber una lucha entre el espíritu, entre la nueva naturaleza y la vieja naturaleza. Porque la nueva naturaleza quiere hacer todo lo que es justo delante de Dios, pero la vieja naturaleza quiere hacer todo lo malo ante los ojos de Dios. Y ahí es donde empieza la bronca. Ahí es donde empieza la bronca. ¿Y cómo la vamos a hacer? Bueno fuera que Dios nos sacara el cuerpo y nos diera otro, ¿no? Pero eso no va a pasar. Por eso se trata miserable de Dios. Pablo por eso decía, miserable de mí, ¿hasta cuando está en este cuerpo corrupto? Si yo alabo al Señor, mi espíritu alaba al Señor, pero
estamos en este cuerpo, pero el Señor nos ha dado la victoria sobre el pecado. Amén. Porque sin Cristo no podíamos gobernarnos. Pero resulta que en Timoteo dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y Dominio. dominio propio. La pregunta es, ¿tú puedes dominar a este hombre? Sí, sí puedes dominar. Mientras este esté fuerte, puede con este. ¿Sí? Y está en la lucha, mira, simplemente llega el momento de las ofrendas y dices, doy, no doy, doy, no doy. Está el alma renegando, replicándole al espíritu. ¿Qué tienes que hacer? Hacerle caso al espíritu. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien, pese a toda la ayuda que Dios te da, pese a la oración, pese a todo lo que haces, te terminas inclinando por lo malo? Y lo haces, y lo haces, y lo haces. ¿Qué va a pasar? Vas a morir. Aparte de morir, tu conciencia Se cauteriza. Este hombre tenía una conciencia que me dictaba lo que es correcto delante de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Me dicta lo correcto delante de Dios. Pero si yo persisto en desagradar a Dios, esta conciencia ¡pum!, se cauteriza. ¿Y qué crees? Ya no tienes más conciencia. Y piensas que todo lo que es malo es bueno. Y esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando tú persistes en el mismo error, en el mismo pecado, y persistes, y el Espíritu Santo está tratando de quebrantar tu corazón, haciéndote que seas humilde, pero no eres humilde, por el contrario, eres orgulloso. ¿Me explico? Estás resistiendo al Espíritu Santo, estás contristando al Espíritu Santo, pero corres el riesgo que esa conciencia se cauterice. Y entonces sí, ya no vas a saber lo que es bueno y lo que es malo. Ya no lo vas a saber. Porque las cosas malas para ti van a ser buenas. Y ya estás completamente perdido. Sí. Ahora, esto, pregunta, ¿de dónde salió este? ¿De dónde salió ese viejo hombre? ¿De dónde viene, caramba? ¿Quién lo pidió? Agradecele a tu mamá y a tu papi y luego agradecele a Adán. Porque desde allá viene. Ok. Entonces vamos a empezar del origen de este hombre. ¿Sí? Que se dio en el puerto de Edén hace un titipuchal de años. ¿Sí? Cuando el hombre decidió caer en desobediencia. ¿Sí? Dice la Escritura, entonces vamos a partir de ahí. La Escritura en Génesis, tú puedes leer en casa Génesis 1, 2 y 3. Ese es lo que voy a basar para ese texto. Dice que Dios dijo, después de la creación, después de las plantas, los cielos, la tierra, el mar, todo, dice que Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. ¿Sí? Hagamos. Y Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Amén. Igual que Dios en el exterior e igual que Dios en el interior. Entonces, ¿Dios tiene alma? Sí. Es espíritu, ¿verdad? Sí. Pero tiene alma. Y tiene mente, y tiene voluntad, y tiene emociones. ¿Sí? Nada más que no es corrupto, es santo. Si Dios nos creó a su imagen y semejanza, entonces escríbeme cómo era Adán antes de pecar. Así. Incorruptible. Era santo, no igual que la santidad de Dios, pero era puro. ¿Por qué? Porque Dios está 100% comprobado que es santo, pero la santidad de Adán todavía no se comprobaba. ¿Estamos de acuerdo? Pero Dios lo creó perfecto. Lo creó santo, era un ser inocente, estaba sin pecado, estaba limpio. ¿Qué había en la mente de Adán? Dios, la misma mente que tenía Adán. ¿Por qué crees que Pablo, ahora que estamos en Dios, dice, pero nosotros tenemos la mente de
en todos sus aspectos. Entonces pensaban como Dios, hablaban como Dios, sentían como Dios, hacían lo que Dios hacía, tenían comunicación estrecha con Dios, eran amigos, Él le enseñaba, dan todas las cosas, estaban sin pecado, estaban libres, se deleitaban en el jardín, en el huerto del Edén. Ellos se deleitaban por todo lo que Dios había creado para ellos, nada les faltaba, todo estaba completo, estaban sanos como Dios. No hay enfermedad en Dios, ¿me explico? Estaban vivos. La pregunta es, ¿eran eternos? Sí. Sí. También. Eternamente santos. ¿Me explico? Date cuenta. Gobernaba, tenía autoridad en el huerto, se dominaba a sí mismo, pues estaba puro, era puro. Era un ser inteligente. Dios le había dotado del lenguaje, de capacidad para comunicarse con él. Todo estaba chido. El problema es, primer punto, Dios da una orden. Y con la orden, una sentencia en caso no va a estar. Entonces, esa orden se convirtió en una ley. Había una ley en el huerto que Adán y Eva tenían que respetar. ¿Cuál? La orden fue no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa es la orden. No comerás. Sentencia: en caso que infrinjas esta ley, morirás. En pocas palabras, serás separado de Él. Nos convertiremos en enemigos tú y yo. Esa fue la sentencia. Esa es la muerte. Ahora, la Biblia habla de una muerte y de una segunda muerte. ¿Por qué vamos a decir que muerte es separación? Y ahí anótale, que luego no quiero que... yo no entendí nada. La segunda muerte dice que es el lago de fuego. El Hades. ¿Por qué? Porque es la separación total, permanente de Dios. ¿Sí? Nosotros fuimos separados de Dios temporalmente. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado, pero como cristiano destruyó, fue algo temporal. El chiste es no ir a la segunda muerte, porque entonces irías al infierno y por siempre estaríamos separados de Dios. ¿Me explico? Pero nosotros no veremos la segunda muerte. Pero la primera muerte ya la tuvimos, porque fuimos separados de Dios. Entonces Dios le está diciendo a Adán, en el momento que tú peques, en el momento que tú infrinjas la ley, mis normas, tú y yo seremos separados. Y ya no seremos más amigos. Eso es lo que pasa. Ahora, Satanás conoce las órdenes que Dios nos da. Claro. Él sabía la orden que Dios le había dado a Adán y a Eva. ¿Sí? Como hoy sabe todas las órdenes que Dios te ha dado y todas las enseñanzas que Dios te ha dado, Él lo sabe. Entonces, ¿qué hizo Satanás? ¿Se presentó como Él es? No. Utilizó un animalito de la creación que convivía con Adán y con Eva para no ser tan obvio. Date cuenta cómo se mueve. Tú tienes que empezar a ver desde ahorita. Empieza a guachar cómo se mueve el diablo. Dice, pues si me presento yo, Eva va a decir, como que algo anda mal aquí. Yo a este ser nunca lo había visto. Nunca lo conozco, está como que muy fechito. Como que no me late. No, ¿qué dijo Satanás? Pues utilizo un animal de la creación al que Adán conoce porque le puso a él el nombre y no me voy a ver tan obvio, ¿verdad? Entonces, como convivían con los animales, pues dijo, pues me agarro aquella. Y agarró la víbora. Y la utilizó. ¿Y qué hizo el diablo? Primera cosa, le hace ver a Eva que las restricciones, las prohibiciones no son buenas. O sea, no es que Dios te prohíbe eso no es bueno. ¿Cómo Dios te prohíbe algo? Eso no es bueno. Y como el plan de Dios para ti incluye una restricción, pues el plan de Dios para ti no es bueno. Yo tengo un plan mejor que ese. El plan que yo te muestro es sin restricciones, puedes hacer lo que te dé la gana. Es más fácil, porque yo no te voy a prohibir nada. Vas a hacer lo que tú quieres, entonces el plan de Dios no es tan bueno para ti. La pregunta es, ¿Eva pecó por voluntad propia? Sí, porque Dios le había dado la capacidad suficiente para resistir la tentación. La pregunta es, ¿por qué Dios permitió eso? Porque Dios tenía que probar sus corazones. ¿Me explico? Ellos decían que amaban a Dios, pero no se iba a comprobar si el amor de Adán y Eva por Dios era genuino hasta que no fuera probado. Y a la fecha, ¿qué crees?
Dios sigue probando los corazones para ver si hay un amor genuino hacia Él. ¿Me explico? Era necesario, pero Dios no quería ni robots, ni quería títeres, ni marionetas. Él quería gente. Él quería un amigo que decidiera amarlo por su propia voluntad. Sin embargo, el hombre, en lugar de tomar la capacidad que Dios le había dado para decir no, ¿verdad? Él hubiera dicho no, porque Dios dijo que yo voy a morir y no pienso desobedecerlo. Si hubiera dicho, entonces su amor era genuino, ¿verdad? Su obediencia, su santidad. Sin embargo, en ese momento, ella comenzó lo primero que hizo fue justificar su mente. Ponte a leer todo bien, tranquilamente ese pasaje. ¿Qué fue lo primero que hizo Eva? Pensar y justificarse. Porque dice, volteó y vio que era bueno. Entonces su mente, ¿qué dijo? Pues se ve bien. Se escucha chido el plan que la viborita me trae. Pues está bien, está chido. Además voy a ser igual que Dios. O sea, voy a hacer lo mismo que Él. Está bien. Y se ve bien para comer, me va a alimentar. No, se justificó. ¿Cuántas veces que tú estás frente a la tentación no te estás justificando? Ay, no, pues no creo que tenga nada de malo. Mira, se ve bien, gracias. Y tú solita tratas de como que calmar esa aplacar para poder hacerlo. Ella antes de tomar el fruto, primero lo pensó, lo maquinó y se autojustificó en su mente y fue y lo hizo. Ya una vez pervertida, va con Adán. Y Adán, en lugar de rechazar, acepta, cae. Pues es la ayuda idónea que Dios me dio, ¿no? Todo lo que me diga es bueno. Todo lo que la mujer me diga, bien, es bueno. Pues va a comer, ¿no? Porque así como la mujer a veces puede ser una ayuda idónea, a veces es una ayuda errónea. Y te lo digo, aunque sea un caso, es la verdad. Porque se da mucho que la mujer muera en el marido que se le antoja. Hay un gran como que poder de dominio ahí en la mujer, ¿no? Pero en este caso falló. Y Adán comió. Y en ese momento se quebrantó todo. La santidad en la que estaba Adán estaba sin pecado, era puro, era un ser limpio igual a Dios. Mas no era Dios. Se perdió. Se pervirtió ese hombre. Amén. Su espíritu fue separado de Dios. Murió porque fue separado de Dios. Y entonces comenzó a tomarle el control. Pero instruido por quién? Por Satanás. Hasta la fecha, Satanás sigue utilizando lo mismo. Utiliza a alguien que está de la misma iglesia para que no se note tan obvio. No te va a venir a traer a los chancudos que andan danzando para la mona, ¿verdad? ¿Por qué no les vas a creer? Porque sería muy obvio. Pero si alguien de la iglesia viene y te dice, ya te fijaste la pastora, mejor hay que no sé aquí. Pues como es tu hermano, está contigo en el mismo lugar, pues no es tan obvio, quizás sea buena idea. Lo vimos en Mateo 24, que dentro del mismo aposento, Así es. iba a estar. ¿Me explico? Dios sigue usando las mismas, Satanás sigue usando las mismas estrategias para que no sea tan obvio. Luego te va a presentar un plan muy parecido a Dios. Siempre. Mira, yo también te doy dinero, pero en lugar de darlo ahí, pues hazlo a los pobres. Es sembrar. Además, aquella gente lo necesita más. Entonces mi plan es mejor que el de Dios está haciendo. Y menos que ahora la pastora ya tiene el paso de arriba. Date cuenta, Él siempre te saca un plan disque mejor que el plan de Dios, pero todo lo que Satanás habla es para muerte. Por eso no le tienes que hacer caso. Ahora, la pregunta, ¿se arrepintieron o no? ¿Qué comenzó a pasar? En lugar de arrepentirse, se justifican. Porque cuando Dios dijo, ¿acaso comiste del árbol que yo te mandé que no comieses? Y dice, la mujer que me diste. O sea, se siguió, exacto,
En lugar de decir, Señor, la regué, la cajeteé, perdóname Dios, con todo mi corazón me equivoqué, no. Empezó el hombre a justificarse, o sea, no había arrepentimiento. Ahí es donde empieza el remordimiento, cuando el arrepentimiento. Mucha gente les está remordiendo la conciencia, pero no están arrepentidas. Saben que lo que está haciendo es malo, pero lo siguen haciendo porque nada más se muerde la lengua. Se les remuerde la conciencia, pero se les pasa. Así está el mundo, y mucha gente dentro de la iglesia está exactamente igual. Nada más les remuerde. Ay, por esta vez no diezme, pero es que, bueno, tú sabes, Señor, que yo me estaba pagando la luz, pero ya estaba atrasada y ya para la otra voy a hacer. Ay, sí, como que sí me siento mal, pero bueno, ya para la otra. Eso es arrepentimiento. Eso es remordimiento. Nunca vas a cambiar y nunca vas a salir de un círculo vicioso, porque eso está producido en tu alma. En esa conciencia del alma es donde vienen los remordimientos. Y mucha gente ya te remordió toda la conciencia y no hace lo bueno. Ya hasta se la acabó de tanto morderla. Pero no hace lo bueno. Y ahí es donde empezamos a ver que Jesús no llamó al remordimiento, Jesús llamó al arrepentimiento. Porque el arrepentimiento convierte a la gente y el remordimiento nomás la hace más mañosa. Entonces, ¿qué pasó en ellos? ¿Tuvieron remordimiento? Claro. Miren, tuvieron remordimiento, sintieron vergüenza, intentaron justificarse y tuvieron un sentimiento de culpabilidad. Pero el sentimiento de culpabilidad no es bueno tampoco. Porque van a decir, ¿por qué, hermana? Porque yo veo los pies del Espíritu, Señor, perdóname. Pero siento que no me perdona, porque es un sentimiento de culpabilidad que viene desde este pasaje de la Escritura. Porque no es lo mismo que el Espíritu Santo venga y te quebrante, que venga un espíritu a condenarte. ¿Sí? Entonces, cuando ellos dicen que inmediatamente se dieron cuenta que estaban desnudos, se pusieron ahí, se cubrieron y toda la onda y se escondieron, ¿no? Entonces, hay sentimiento, culpabilidad, de miedo, culpabilidad y miedo, vergüenza por estar delante de Dios, y vino el remordimiento y justificación. Díganme si no tenemos todavía problemas con el Espíritu y aún dentro de la iglesia. ¿Cuánta gente del mundo me dice, es que no me acerco de Dios porque estoy muy sucio? Sentimiento de culpabilidad, de condenación, viene desde allá. Es que tengo pues miedo a acercarme pues, a Dios, es que Dios va a cambiar todo y no, mejor lejitos. Viene desde allá. ¿Cuántos se la pasan remordiéndose dentro de la iglesia? Viene desde allá. ¿Cuántos se la pasan justificándose? Viene desde aquellos tiempos. Entonces, la culpabilidad, la vergüenza, el miedo, todo eso te lleva a esconderte de Dios, aunque nadie se puede esconder de Dios. Date cuenta. Y podemos ver claramente que no había arrepentimiento, tanto que el hombre, después de que Dios le preguntó, se siguió justificando, dijo, la mujer que me diste. Y la mujer dijo, la serpiente. Entonces, si había una justificación es que sí les había remordido la conciencia, por eso se escondieron, pero como no estaban arrepentidos, se justificaron ante Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántos siguen haciendo lo mismo? ¿No? Le quieren echar la culpa a todo, porque la hermana no me saludó, que no me dio la mano, no me abrazó igual que a Pancho, es que la pastora no me cae bien, habla muy así, echa sus bromitas, está muy flaca. Yo pequé, pero también ella pegó. Si yo voy a pedir perdón, ella también vaya y pida perdón. ¿Cuántos se la pasan justificándose? Sí, Señor, pero es que ella me lo hizo a mí primero. O sea, lo estoy haciendo con justa razón. Y por eso nunca se arrepienten. No se quieren arrepentir de sus malas obras, de sus malas intenciones, de sus transgresiones, no se quieren arrepentir. Se están justificando delante de Dios y eso, en lugar de encender a Dios, la bondad de Dios, le encienden, pero la ira a Dios. Pero Dios por lo menos se escondieron. Otros dicen, esconden, otros tiran la piedra y esconden la mano. ¿Sí o no? Esto es como dice la hermana, el perdido se escondieron. Mínimo. Pero otros, fíjate, dice la Escritura, dice, los demonios también creen y tiemblan, pero ¿cuánta gente hay que ya no tiembla delante de la presencia de Dios? ¿No? Los demonios creen, tú
crees. La diferencia es que ellos tiemblan ante Dios y tú no. Te atreves a retarlo y a confrontarlo. Y cuando Dios viene y da una palabra de que ya tienes que hacer esto, entonces te atreves a retarlo. Estás peor que los demonios. Aquellos que hacen están peor que los demonios. Aplaudo más a los demonios porque por lo menos tiemblan. Entonces, mira, la serpiente te dice, Y cosas. no te pasa nada. Pero hay gente en la iglesia que ya no le teme a Dios cuando se supone que hay un temor reverente delante de Dios. Oye, tú mejor los demonios. Fíjate nada más qué cosa. Entonces, desde entonces vino la indignidad, desde entonces vino la culpabilidad, desde entonces el hombre es engañado creyendo que se arrepiente cuando en realidad nada más le remuerde su conciencia. Desde siempre el hombre se ha justificado. Pues sí, ¿no? Hay que... El que no tranza, pues no avanza, ¿no? Justificando todo lo que hace, ¿no? O sea, quedármelo ya, que se lo queda el otro, pues mejor yo me lo quedo. De que él me tire primero del golpe, mejor se lo tiro yo. Más vale que pega 2 veces, ¿no? O sea, pura justificación a malas obras. Eso es lo que aprendió ese viejo. Ese viejo es lo único que vamos a aprender desde siempre. Ahí fue donde se originó toda la bronca. Cuando Eva y Adán, movidos por su deseo, cayeron en la tentación, transgredieron la ley de Dios y fueron separados de él. Por eso los agarra Dios y los echa fuera del Edén. Y entonces sí dijo, a sudarle, a sufrirle, a pedalearle a la bicicleta. ¿No? Conmigo tenían todo, pero ustedes escogieron escuchar a aquel que está allá, en lugar de seguir escuchando a mí. Y de ahí entró el pecado. Ahí entró el pecado. De manera que el que era justo ya era un injusto, ya no era santo, ya no estaba limpio, ya se había marchado. Y la imagen de Dios se distorsionó en él. Él ya no reflejaba en su plenitud a Dios. Su mente ya no era como la de Dios, su pensamiento ya no era como la de Dios, como un carro. Y desde entonces, esto ha ido de generación en generación, porque de generación en generación fue transmitido el pecado. De ahí debemos todo. De esto. Del error que ellos cometieron. Pero cuando tú y yo hemos tenido la oportunidad de agradar a Dios, también lo desagradamos. ¿Verdad que sí? Todos desagradamos a Dios. Entonces, imagínate desde cuándo Satanás ha influenciado al mundo. Desde el primer hombre. Imagínate todas las marranadas, cochinadas, tradiciones, costumbres. Cuando alguien dice que es que mis papás me implementaron, me enseñaron esta religión, yo no puedo dejarla, no puedo dejar mis costumbres, yo no puedo dejar por la bonita. ¿No? ¿Cuánta gente hay así? Porque su conciencia, vean, les dice que eso es lo correcto y si lo van a hacer, entonces es incorrecto. Están viciados, tienen la mente cochambrosa, hacen todo lo que es malo ante los ojos de Dios. Así tú y yo llegamos a los pies de Cristo. Y como dije hace rato, el pecado ya no se puede deshacer. Aquí no hay con que borrar ni cuenta nueva, no, el pecado ya había entrado y ya entró a la humanidad, entró al ser humano. ¿Me explico? Y entonces, por eso tenía que venir Cristo, porque el único que podía destruir el pecado era Él, nada más. Y vino a rescatarnos de la esclavitud en la que estábamos, porque este hombre, por más que quisiera dejar de pecar, no podía porque ya estaba viciado. ¿Me explico? Ya no podía, y ahí se quebrantó la santidad. Ya no había santidad, ya no había justicia, no había pureza, ya no había eso en el hombre. Se perdió, el espíritu murió y fue separado de Dios. Cuando Cristo viene, amén, viene a redimirnos, amén,
a rescatarnos de lo que había pasado, de lo que había sucedido. Dios bien pudo exterminarnos, pues ya, no quisieron, los exterminan, pero Dios no hizo eso. Dios nos dio una oportunidad más. Cuando viene alguien y te presenta el Evangelio de Salvación, es la oportunidad que Dios está dando. Es Dios preguntándote, ¿quieres volver al plan original? Como si nada hubiera pasado. ¿Quieres ser mi amigo? ¿Quieres ser mi amigo? Jesús, mi Hijo, vino a reconciliar al mundo conmigo. Podemos volver a ser amigos. Puedo volver a enseñarte. Puedes ser como yo nuevamente. Reflejar mi gloria a través de ti al mundo. Puedo hacerlo. ¿Tú quieres? Eso es en realidad el Evangelio. Que Jesús nos devuelve ese plan original otra vez. Y así como en un principio Adán era justo, era santo, sin mancha, perfecto, cuando tú recibes a Jesús, todo lo malo se va, ¿cierto? Y todo es hecho nuevo. Y ahí es donde naces. Y ese ser que nace dentro de ti, que proviene de Dios, es puro. Y volvemos al principio. ¿Me explico? Volvemos a Génesis 1 y a Génesis 2. Por eso nuestro espíritu no puede tener conciencia de pecado. No tenemos más conciencia de pecado. ¿Cómo me percibo a mí mismo? Santo, justo, perfecto, puro, sin mancha. Soy de Dios, le pertenezco a Dios, soy eterna. ¿Sí o no? Otra vez igual, soy eterna. Porque Él me ha dado vida eterna. ¿Ahora entiendes por qué vida eterna? Porque era el plan original, que Adán permaneciera eterno, así como estaba. Pero lo regó. Viene Cristo, lo arregla todo, nos vuelve a dar la vida eterna. Nada más que la única diferencia es que ahora vamos a tener que permanecer en el cuerpo corrupto. Pero eso no significa que vamos a hacer lo que la carne quiera, sino lo que el Espíritu Santo dicta. Amén. ¿Por qué lo voy a hacer? Por amor a Dios. Porque le temo, no le temo, no a menos de miedo, de terror, de espanto, sí de reverencia, ¿me explico? Pero si lo hago es porque Dios me dio otra oportunidad. Amén. Lo hago porque Dios me amó, yo quiero agradarlo, yo quiero amarle. Y cada prueba que se me presenta en la vida, cada día, es un momento para corroborar ante Dios, para mostrar que realmente le amo. Entonces, lo mismo que a Adán y Eva le pasó, es lo mismo que le va a pasar a los creyentes. ¿Qué? Que va a venir Satanás, va a venir a tentarte, se las va a ingeniar de cómo hacerte caer en la tentación y cómo hacer que tú desobedezcas a Dios y que infrinjas su ley, es decir, que peques. Y eso va a ser siempre, hasta que Cristo venga. ¿Me explico? Pero se supone que yo debo verme como Dios me ve. A medida que tú vayas comprendiendo esto y vayas creyendo esto, tú dices, ese hombre ya está muerto. El viejo hombre ya lo enterré, ya murió. Ya no vivo yo. Ese hombre fue crucificado en la cruz junto con Jesucristo. Ahora el que vive en mí, el que mora en mí, amén, es quien vive. Y todas las cosas que yo oigo hablar a Él y veo hacer a Él, son las mismas cosas que yo veo hacer. No hay que perder esta oportunidad. Ya no somos hombres naturales, ya no somos hombres carnales, no somos hombres almáticos, somos espirituales. Tenemos la mente de Cristo. Nuestra conciencia está limpia, está sin pecado. Amén. Todo sentimiento y emoción debe ser de acuerdo a Dios. Amén. Hasta aquí. ¿Vamos bien? Amén. Puedes ver dónde se originó todo, pero que hubo una solución para eso. Amén. Cristo fue la solución. El Cordero Santo que quitaría el pecado del mundo ya fue ofrecido delante de Dios. Él ya quitó, Él ya borró nuestros pecados y nuestras maldades delante de Dios y te presentó ante su Padre perfecto. ¿Cómo debes mantenerte? Así.
Así como Adán y Eva debían mantener su santidad, ¿tú qué crees que tengas que hacer? Igual, mantener tu santidad. Amén. Conservarte puro, conservarte limpio. Ahora, ¿cómo vamos a ir cómo vamos a ir adquiriendo una buena conciencia? Si aquí está el Espíritu y tiene conciencia, ¿cómo voy a ir adquiriendo una buena conciencia? Lo que es correcto en la palabra. Dice la Biblia que la palabra purifica y limpia, es agua. ¿Me explico? La palabra va a ir llenando la mente, amén, del nuevo hombre, la conciencia, los recuerdos, todo lo que hay en el alma está en el Espíritu. ¿Me explico? Entonces hay que irla llenando de cosas buenas. Ok, esto le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios, esto es bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Tienes que empezar a alimentar al hombre interior, que es el Espíritu. Lo tienes que alimentar. ¿Me explico? Llenarlo de recuerdos, llenarlo de vivencias. A ese hombre como lo hiciste acá. La diferencia es que ahora a quien escuchas y quien te va a enseñar todo es el Espíritu Santo. El que te va a enseñar lo que es correcto es el Espíritu Santo. Amén. Ahí el Espíritu Santo te va a indicar cuando hay que arrepentirnos, cuando hicimos algo que a él no le agrada. ¿Me explico? Entonces debes de ocuparte de este ser interior. Y dice Pablo, debes fortalecer al ser interior. Y para eso es necesario que leas tu Biblia, para eso es necesario que ores, y para eso es necesario que te congregues y que te reúnas con gente, que converses con gente que va a alimentar tu espíritu y no tu alma. ¿Sí? Porque lo que necesitamos quitárnoslo de encima. ¿Me explico? Necesita menguar, está muerto. Pero acá necesito fortalecerlo, necesito hacerlo crecer. Y esa conciencia y esa mente, ese pensamiento, eso sí me importa. La mente de Dios está en mi espíritu. Yo pienso igual que Dios. Y este hombre interior también habla, ahí está la lengua. La lengua que tú hablas es el lenguaje del hombre interior. Por eso, si no hablas lenguas, ¿me explico? ¿Cómo este hombre interior se va a expresar delante de Dios? ¿Sí me explico? Por eso es necesario que hables tu lengua. Ahora, aquel que no habla lengua todavía no significa que Dios no lo escucha. Dios lo escucha y el Espíritu Santo y Jesús interceden por él. ¿Me explico? Pero los que ya hablan lenguas necesitan fortalecer el hombre interior y una manera de hacerlo es hablando en lenguas, porque es el lenguaje de él. Ahora, ¿por qué le doy tanta importancia al Espíritu? Porque dice la Escritura que el Espíritu Santo conoce todas las cosas de Dios, pero el Espíritu del hombre conoce todas las cosas del hombre. ¿Quién sabe todo de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién sabe todo de mí? Mi Espíritu. Entonces, a veces en el Espíritu, en las lenguas, podemos interceder cosas que yo no sé de mí, pero Él sí lo sabe. ¿Sí me explico? Él sabe cosas que yo no sé. Por lo tanto, le voy a echar sobre hablar y que se exprese y que explique qué onda, ¿no? Por eso la lengua. Es un buen regalo que Dios te dio, una lengua. Necesitas estarla hablando para fortalecer ese hombre que se puso delante de Dios. Amén. Este es el que vino de Dios, este es el que nació del Espíritu, este es el del nuevo nacimiento, este es el que es justo, es puro, es santo, es perfecto, está limpio y está conectado directamente con el Espíritu Santo de Dios. ¿Me explico? Hasta aquí. ¿Va a quedar claro? ¿Sí? Entonces ya vimos que hay dos naturalezas, la vieja, la nueva, pero que nosotros somos una nueva criatura en Cristo Jesús, que lo viejo ya pasó y todo ha sido hecho nuevo. Entonces vamos a estar hablando cómo vivir en libertad. ¿Sí? ¿Cómo vivir en libertad? ¿Sí? ¿Cómo permanezco así? Porque tengo una nueva naturaleza, soy una nueva criatura. He sido creada a imagen y semejanza de Dios. Yo reflejo la gloria de Dios. Ya no soy más esclavo del pecado.
Amén. Me despojo del viejo hombre que estaba viciado y me visto de nuevo creado según Dios a su imagen y semejanza en justicia y santidad de la verdad. Amén. Entonces, ¿quién eres tú? Soy un hombre espiritual, creado según Dios. ¿A quién me parezco? ¿Cómo soy? Justo, santo, puro, limpio, perfecto, sin mancha. Dilo, sin miedo, soy eterno. Eterno. Me ha dado la vida eterna. Ahora, antes de terminar, hay algo bien importante que Dios dijo cuando estaban en el huerto y pecaron. Dice, saquémoslos de aquí. No sea que estiren la mano y... ¿De qué? Del árbol de la vida. Porque si no, ¿qué? Vivirán para siempre. ¿Cómo? ¿Qué quedaría así? A ver, había dos árboles, el de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la... Vida. Ok. El de la ciencia del mal era para conocer el mal, porque el niño ya lo conoció, ¿cierto? Satanás nada más ahí se las verbió, pero en realidad iban a conocer lo malo. Pero cuando Dios nos saca, dice, vamos a sacar al hombre de Edén, no vaya a ser que encienda la mano y coma también del árbol de la vida, porque ese que traía eternidad. ¿Quién es el árbol de la vida? Jesús. Cristo es el árbol de la vida. Ellos, si comían, por toda la eternidad iban a ser corruptos. Amén. Y por siempre el pecado va a permanecer eternamente. Por eso Dios guardó el árbol y lo sacó. Cuando Cristo viene, Él es el árbol de la vida. El que coma de él vivirá eternamente. Pero como Él nos limpió, eternamente limpios. Ya no con pecado, como dice en aquel entonces, ahora es eternamente perfectos. Esa es tu realidad. Tú comiste del árbol de la vida y ahora eternamente dice que Jesús hizo para siempre, eternamente perfectos a los santificados. Eternamente perfecto eres tú. Eso es lo que dice mi palabra, es lo que dice mi Biblia y es lo que dice la tuya. Pues ahora sí tenemos eternidad y por eso la muerte no se puede enseñorear de nosotros y por eso ya nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ya nada, porque lo que nos separaba fue destruido y se llama pecado. Amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. Amén. Entonces, cada vez, escucha, día tras día, recuerda quién eres tú. Recuerda cuál es tu naturaleza. Tú no debes de tener problemas con el pecado porque el pecado ya fue muerto. Amén. Y vamos a seguir viendo eso en las siguientes reuniones. Amén. Así que cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu conocimiento, Señor, que nos hace crecer, Señor. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que este mensaje, Señor, llegue a nuestros corazones, Señor, y seamos transformados. Porque ahora creemos, Señor, fielmente, que estamos muertos al pecado, pero vivos para ti, Señor. Por tu sangre, por tus sacrificios, Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso.